Bueno, bueno chicos, veo muchas caritas conocidas ahí. Hola a todos los que conozco. A los que no conozco, soy el licenciado Guillermo Scaglioni, kinesiólogo, como ustedes. Feliz día para todos. Hoy es el Día Internacional de la Kinesiología y la Fisioterapia, aunque nosotros lo festejamos también el 13 de diciembre, pero bueno, vale la pena para festejarlo hoy también. Para los que no os conozco, un gusto de verlos en esta situación, bueno, y poderlos ayudar con Fabián, que siempre estamos dispuestos para esto. Hay muchas caritas que nosotros conocemos de los distintos posgrados que hemos dado, así que, bueno, por ahí capaz que nos van a entender algunas cositas. Y el que no, después al final no tengan miedo. Yo sé que hay mucha gente que no está trabajando con respiratorio o que no era su fuerte y de pronto han sido, como por la situación, obligados institucionalmente, quizás algunos responsablemente, en abocarse al tema de los pacientes con COVID. Entonces, nadie nace sabiendo todo, por eso con Fabián siempre decimos que no tengan ningún problema en preguntar todo lo que ustedes quieran, ¿está? Al final pregunten, lo que a ustedes les parece que es una estupidez, pregunten lo mismo, porque en este caso, como siempre nosotros decimos cuando hablamos de ventilación mecánica, es para el paciente que tiene miedo, pero hay que averiguar y saber cómo trabajar. En este caso es para el cuidado de ustedes también, ¿está? Así que no tengan ninguna duda en preguntarnos. Bueno, si Fabián no tiene nada más que decir, yo voy a compartir la pantalla, así comenzamos. Bien. Ahí la pueden ver. Sí, se ve. Denme un segundito que tengo que reducir acá las caritas porque si no... Ahí lo veo a Fabián. No, estoy harto de verte, Fabián. Me Sí, yo quiero ver yo también. solo. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, como le decía, esta es la idea de esta charla, cómo es la atención kinésica a los pacientes con COVID. Eh, Gracias a la Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta, que siempre nos invitan para participar. Con Fabián siempre tenemos el corazoncito puesto ahí. Cuando vamos, en otras provincias también, esta charla vamos a dar en La Rioja también ahora. Este, Así que, bueno, cuando todo esto comenzó, allá por marzo, sabíamos todos muy poco de esto y nos obligamos a empezar a, digamos, a interiorizar, a informarnos cómo estaba y un poco es volcarle sobre la información que fuimos recibiendo y con lo que nos está pasando a nosotros ahora, porque nosotros ahora también estamos trabajando con COVID y estamos saturados. Entonces, un poco es volcarle a ustedes, que creo que también de golpe les ha llegado esto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Lo primero es que ustedes sepan diferenciar las distintas situaciones de pacientes que llegan a la institución, ¿está? Porque les va a llegar de todo, entonces ahí cuando todos se abatatan y el primer paciente que llega, todo el mundo corre para todos lados, todos se asustan, están los que quieren, no saben, y están los que corren para esconderse y para no tener que atender. Eh, el otro objetivo de esta charla es saber interpretar cada situación de esta, cuál es el rol de los profesionales en cada situación, conocer los distintos tratamientos para los pacientes con COVID y preparar las distintas interfaces ya en la ventilación mecánica y las estrategias ventilatorias para pacientes con COVID-19 y diferenciar entre lo que son los pacientes pediátricos y en adultos. Por eso está mi amigo Fabián, que es, como siempre digo, el que más sabe de pediatría y de todas las enfermedades de la ventilación mecánica en pediatría es él. Así que esa parte se la voy a dejar para que lo charlen con Fabián. Bueno, cuando hablamos de diferenciar cada situación, usted tiene que saber que el paciente llega a la institución con algunos síntomas, ¿no es cierto? Como ya todos los conocen, que es la fiebre, dolor de garganta, falta de aire o dolor muscular. Lo primero que se hace en la institución cuando llega es el control de la temperatura antes de entrar. Hoy por hoy no entra ningún paciente adentro de la institución. Es frenado adentro donde se hace el triage. ¿Está? Es muy irresponsable que logre un paciente entrar hasta dentro de la institución con alguno de estos síntomas. Por eso, cuando uno ni bien llega, lo van a frenar y nos van a tomar la temperatura. ¿Está? Porque antes se le preguntaba, ¿tiene fiebre? Y obvio que muchos pacientes mentían, decían para poder ingresar, ¿verdad? Ahora ya eso no puede ocurrir porque si el paciente está
con algún síntoma o algunos asintomáticos también se meten y lo que van haciendo es contagiando el resto del personal de la salud que están trabajando. Entonces, la primera barrera es la toma de temperatura. La primera barrera es determinar si un paciente es sospechoso. ¿Y esto por qué? Porque esto es un evento de notificación que es obligatorio en el marco de la ley que salió al comienzo, 15.460. ¿Está? Entonces, la notificación es obligatoria porque hay una ley. O sea, no podemos nosotros hacernos, digamos, los distraídos y no, digamos, denunciar esta situación. El criterio que apareció cuando esto empezó de paciente sospechoso, el primer criterio era que toda persona que presente fiebre de 35 o más, que tenga tos, odinofagia o dificultades respiratorias, más dificultades en el olfato, ¿no es cierto?, y en el gusto. Así es como esto ha comenzado. Luego a esto se le agregó que haya estado con una persona con diagnóstico de COVID en los últimos 14 días, o que tenga un historial de viaje fuera del país, o que residió en zonas de circulación local, en aglomerado comunitario de COVID en la Argentina. ¿Está? Esto se le fueron agregando distintas situaciones. Voy a poner en silencio mi teléfono. Porque claro, a medida que esto avanzaba, ya era no tan solo con el que ya ha estado, sino que eran los que venían de viaje, eran los principales. Ahora ya baja, o sea que eso ya quedó, este criterio quedó de lado. Después se le agregó todo residente o personal que trabaja en las instituciones cerradas o de internación prolongada, o que sean personal esencial y habitantes de barrios populares y de los pueblos originarios, que presente 2 o más de los siguientes síntomas. Empezamos con la fiebre 37,5 o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, dificultad del olfato y del gusto de reciente aparición. Hoy por hoy se le agrega otro más en el caso de los varones, que es el dolor testicular y la inflamación de los testículos, también ingresa dentro de estos criterios. Bueno, ¿quiénes eran todos los que estaban en instituciones cerradas? Acuérdense, las penitenciarías, en las residencias de adultos, las instituciones neuropsiquiátricas, los hogares de niños, bueno, y los personal esencial, todos los personales de seguridad, las Fuerzas Armadas, y todas las personas que asistan a personas mayores y sobre todo los que trabajamos en la salud. Después se agregó, seguía el criterio 2, que es toda persona que tuviera los mismos síntomas y que requiera internación independiente del nexo y epidemiología. Yo tengo fiebre, ahora todo, o tengo dificultad respiratoria, pero no sé si no vine de viaje o no estuve con ninguno, igual es un criterio para considerarlo que es un COVID. Después el criterio 3, toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID, ante la presencia de uno o más de estos síntomas, que tenga la fiebre y todos los síntomas, es considerado paciente con COVID. ¿Qué pasa? Hoy en Córdoba, toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado, ya se lo da por COVID, no se lo hisopa en los barrios. Es tanta la demanda que hay, la saturación que hay de pacientes y sobre todo en los laboratorios central de la provincia para hacer los hisopados, que hoy, a partir de ayer, ya los que son contactos estrechos no se los hisopa, se los considera COVID. ¿Está? El criterio 4, todo que presente los mismos síntomas, ¿está? Ahí te voy a llamar yo, vamos a salir con... ¿Hay alguien que está con el micrófono? Entonces, en este criterio número 4, ante la presencia de este síntoma como único síntoma, se va a iniciar el aislamiento de estos pacientes durante 72 horas, indicando la toma de muestras para diagnóstico por PCR recién al tercer día de iniciado el síntoma. Y como verán, esto se fue agregando en el transcurso de los meses, no es que este criterio 4 estaba al comienzo, esto se le fue agregando a medida que esto avanzaba y avanzaban los contagios en el país. Después ya vino el criterio 5, que tiene que ver con las jurisdicciones definidas como transmisión local, que ya prácticamente donde ustedes están en Salta, en La Rioja ya está, en Córdoba también, Buenos Aires ni hablemos, Lamba, Cava y todo lo demás, y todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Hoy vemos una radiografía con una neumonía, ¡pum!, criterio 5 de COVID. Jurisdicción de transmisión local, paciente con infección respiratoria grave, fiebre y síntomas respiratorios internados. Después ya se armó tal bolón que saber cuáles eran las regiones en el país que eran con transmisión local y no, que el ministerio, el gobierno sacó la página que ustedes ven el enlace abajo, donde ahí ya ustedes entrando podían ver cuáles eran las zonas donde se definían como transmisión local. Como verán, esto ya
se hizo una bola grande, ya en la mayoría de las provincias está la transmisión local, los contagios fueron avanzando, entonces ya se hizo muy difícil y estamos todos como muy saturados. Entonces lo único que hacemos ahora es estar en nuestros lugares de trabajo y recibir a todos los pacientes que nos llegan. Entonces no voy a seguir hablando con todo lo que el gobierno nos está diciendo, porque si no sería muy tediosa la charla y vamos a lo que nosotros queremos escuchar ahora. Entonces, ante la presencia de este cuadro como un paciente que llega, ¿no es cierto?, lo primero que se debe iniciar es el aislamiento de la persona y realizar el PCR para SARS-CoV-2. O sea, lo primero que vamos a hacer es aislarlo y hacer los hisopados correspondientes para ver qué es lo que tiene. ¿Cuál es el rol nuestro en esta instancia cuando llega el paciente a la institución? Para que no se desgasten, el rol nuestro es ninguno. Nosotros acá no participamos en esto, nosotros no estamos en la recepción de los pacientes, ¿está? Pero, ¿por qué? Porque ahí es el rol del médico que está de guardia, del enfermero, del camillero para su traslado, ¿está? Nosotros no pueden poner un kinesiólogo que vaya a trasladar porque falta de personal, no podemos poner un kinesiólogo que se vaya a la guardia, porque no es nuestro rol. Nosotros estamos para el campo de batalla donde el paciente está más comprometido, que es más avanzado. Pero sí nos encargamos en esta parte, cuando el paciente llega, es encargar, el kinesiólogo se encarga de controlar y recomendar el cuidado del paciente y del personal de salud en el manejo del paciente. Yo me canso de ver y de retar todos los días cuando veo que viene un paciente o veo que el enfermero no está con su elemento de protección personal adecuado, o cuando lo quieren llevar y el paciente no está con su correcto barbijo. Es decir, toda esa tarea nosotros lo tenemos que ir corrigiendo. O, por ejemplo, en el caso si necesita oxígeno. El paciente necesita oxígeno, listo, se lo vamos a colocar. ¿Qué le vamos a colocar? Máscara de reservorio, con un barbijo arriba al paciente, o con el paciente con un barbijo y arriba la máscara de reservorio, ¿está? Me he cansado de ver pacientes que los quieren sacar así nomás, o con una bigotera. No, cuando sale del lugar donde se lo recibió y necesita oxígeno, nosotros vamos a dar la indicación cómo se tiene que poner el oxígeno. En el caso de estar aerosol terapia, el paciente, porque tiene un broncoespasmo, que no son todos y no está recomendado hacer la aerosol terapia, pero en el caso que hay que hacerla, indicarlo cómo lo vamos a hacer y ahora lo vamos a mostrar. En el traslado del paciente, ¿cómo se lo va a llevar al paciente? El paciente no puede salir así nomás, hay que tratarlo de una forma. Primero se lo ponía con en una camilla, en una rueda, hasta que se hicieron las burbujas para proteger las camillas, y esto va avanzando a medida que se va evolucionando. La pandemia se fue, digamos, evolucionando en el trato con los pacientes y en el cuidado del personal. Entonces, el elemento de protección personal es lo más importante para nosotros. No hay que tenerle miedo a trabajar con los pacientes. Lo que sí tenemos que tener es mucho cuidado en cómo nos vestimos, pero más que nada cómo nos desvestimos. Si el paciente es ambulatorio, tenemos que proveerle el barbijo, un barbijo quirúrgico, lo más pronto posible y explicarle el uso del mismo. Si el paciente no se quiere poner el barbijo, o si el paciente le dice que es incómodo y todo lo más y es rebelde, llega un momento en que hay que ponerse firme y hay que retarlo al paciente. A mí no me interesa si a usted le queda incómodo y le molesta la orejita. Usted se lo pone si quiere ser atendido. Lamentablemente hay que tratarlos de esta forma porque hay muchos pacientes que son irresponsables y como se sienten mal, todo les molesta y no les importa lo que el personal de la salud le está diciendo. Hay que ponerse firme con esta medida cuando el paciente llega. La evaluación debe realizarse siempre en una habitación individual con ventilación adecuada y las puertas cerradas. ¿Está? Ustedes, si les toca ver cuando un paciente llega y el médico que está todo vestido ante ese paciente hace alguna acción indebida, por ejemplo, me tocó ver de que el médico está por hacer el hisopado o lo está atendiendo al paciente y sale vestido como está de ese consultorio y se va y se mete en otro consultorio que está al lado y uno lo reta y le pregunta, ay, me olvidé el estetoscopio. No, eso no lo puede hacer. El médico tiene que quedar ahí adentro y si va a salir tiene que sacarse todo el elemento de protección personal como corresponde después que se fue el paciente, higienizarse las manos bien con alcohol y recién salir. Esos actos de irresponsabilidad son los que contagian al personal de la salud. Entonces, como nosotros estamos atentos a todas esas cosas, no importa si ustedes son kinesiólogos y el que comete el error es el director del hospital. Ustedes lo tienen que retar y llamar la atención lo mismo. Con respeto se le dice, no, señor, no, doctor, no, licenciado o quien sea, usted no está haciendo bien las cosas. Usted para salir de esa habitación tiene que lavarse las manos o pide, llama a alguien que alcance lo que necesita, pero no puede ser
salir de la habitación. Bien, lo más importante es el elemento de protección personal, que ante un caso sospechoso confirmado de COVID, usar las medidas habituales de precaución estándar de contacto para la transmisión por gota. Lo principal es, chicos, el lavado de manos. Ustedes saben que cada cosa que tocamos, antes de nosotros agarrar nuestro teléfono, antes de agarrar un papel, una virome, va el lavado con manos. Si no tengo un lavatorio cerca, el alcohol en gel es lo que mejor anda. Para cada acción nos tenemos que lavar las manos. Y el uso de elementos de barrera, que son los guantes de látex, el barbijo N95, que es el de uso clínico, porque ahora, como habrán visto, cuando esto empezó, se vendieron casi todos los que había de uso clínico, después se abusaron en los precios, entonces aparecieron otros barbijos N95 que son de uso no clínico, que son más que nada industrial, pero que bueno, a los efectos de protegernos de las partículas también sirve. Lo ideal sería tener los clínicos, que ahora empezaron nuevamente a aparecer en el mercado para la venta, pero bueno, eso es lo ideal. La protección ocular, que debe ser que cubran el frente y los lados de la cara, las batas descartables, las que tienen que ser hemorrepelentes de 40 gramos o más, no esas batas finitas transparentes, y estas no se reutilizan, hay que colocarlas antes de entrar y se retira con la técnica correcta y la tiramos en una bolsa roja cuando salimos de la habitación con tal paciente. Luego de eso, realiza la higiene de las manos, luego de retirarse los elementos de protección personal, que ahora vamos a ver más o menos un repasito de cómo lo tenemos que hacer. Ustedes saben que hay 3 niveles de elementos de protección personal. Lo que vamos a trabajar nosotros, los kinesiólogos que vamos a estar enfrente cuando tengamos que atender a un paciente, es el de nivel 3. El elemento de protección personal nivel 3 tiene máscara facial, las antiparras, barbijo N95 y un barbijo quirúrgico por arriba del N95, el camisolín, que es el hilo repelente, que es, como le decía yo, el de 40 gramos o más, y los guantes, que son doble guante. Yo particularmente me coloco un guante común de látex y arriba me pongo un guante estéril, que son mucho más largos y puedo engancharme en el puño de la bata. Bien. La recomendación para la utilización de los barbijos, el barbijo como un filtro de partículas, que le dije que es el N95 o el 3M, está indicado para el sarampión, TBC, varicela, para todas las patologías de precaución respiratoria que tenemos que tener. Está indicado para las tomas de muestras respiratorias, en el caso de los médicos que van a hacer el hisopado, o si le toca a un kinesiólogo hacer el hisopado oral o nasofaringio, el que va a intubar al paciente, si es que se va a hacer en casos extremos una broncoscopía, si se va a hacer un VAL, un aspirado traqueal, una reanimación, si van a utilizar el ambú, entre otros procedimientos directos que puedan generar aerosoles en influencia de COVID, sí o sí tenemos que tener los barbijos con los N95 o los 3M. ¿Está? No podemos hacer ningún procedimiento de eso con un barbijo quirúrgico solamente. ¿Está? De todas las cosas, indicaciones que le hice acá, les puse allá arriba, yo se las pongo, pero no están indicadas algunas de ellas para hacer, o sea, no están recomendadas hacer una broncoscopía, hacer aspirados traqueal, eso no está, pues no lo pongo por las dudas, para que sepan. El uso debe ser individual de estos barbijos, no se comparten, por supuesto, y pueden ser reutilizables hasta 15 días, de trabajo a 7 horas. Y hasta 7 días dura un barbijo N95 cuando utilizamos jornadas mayores a 7 horas diarias. Es decir, si yo entro en mi jornada de 4 o 5 horas con los pacientes con COVID nada más, ese barbijo yo lo tengo que sacar, lo tengo que guardar y me va a durar 15 días. ¿Está? No hace falta tirarlo y cambiarlos diarios, no tengan miedo. ¿Está? Por eso hay que extraer el barbijo tomándolo por el elástico y luego se guarda y se debe conservar dentro de las bolsas de papel y nunca con bolsas de nylon. ¿Tá? Ustedes si tienen un locker donde guardan sus cosas en una cajita de cartón, lo tengo guardado yo me lo retiro bien después con las manos limpias del elástico y lo pongo boca abajo y lo guardo en una cajita de cartón. Eso es fundamental, no agarrarlo con las manos y sacarlo directamente del elástico. Por supuesto que siempre tiene que ir un barbijo, como le dije, quirúrgico para arriba, evitando cualquier partícula que pueda, cualquier bichito que pueda quedar en el barbijo. No llevárselo a su casa, eso está totalmente contraindicado, y en caso de rotura, por supuesto, se descarta inmediatamente y no voy a esperar 15 días para que me lo cambie. Y luego de guardar, descartar o tocar el barbijo, siempre es el lavado de las manos.
Bien, perdón, que me apareció allá arriba la leyenda y no puedo. El barbijo quirúrgico, el barbijo común, ese está indicado en las siguientes situaciones. En las personas que asisten en forma directa a pacientes con aislamiento de gota. Chicos, ¿alguien que tiene el micrófono? Hola, hola. ¿Hay alguien que está con el micrófono prendido? Por favor, ¿lo puede silenciar? Por favor, silencien todos los micrófonos. Se corta la comunicación cuando dejan el micrófono abierto. Gracias. El barbijo quirúrgico, el común, está indicado para el personal que asiste en forma directa a pacientes con aislamiento de gota, como por ejemplo la influenza, el coronavirus, el sistema respiratorio, meningococo, todo eso, pero siempre y cuando no tratemos de hacer trabajo donde se una infección respiratoria con la deambulación por el hospital. Es decir, el paciente lo primero que le hacemos, como dije recién, es ponerle el barbijo quirúrgico. No le voy a poner un N95 al paciente, ¿se entiende? Para procedimientos invasivos que requieran técnicas estériles. Son descartables y de un solo uso, eso no lo puedo guardar, lo tiro cada vez que lo uso, y hay que realizar siempre la higiene de manos cada vez que nosotros lo tocamos. Ahí me aparece un cartelito. Bien. Cuando colocar el oxígeno, cuando los pacientes requieren oxígeno, aquellos pacientes con hipoxemia de saturación menos de 90%. Si el paciente está con 88, 90, bueno, tampoco es tan desesperante para salir a poner oxígeno, pero bueno, en este caso lo va a necesitar. Lo que vamos a utilizar es máscaras de reinhalación, como le dije recién, más el barbijo quirúrgico colocado arriba. Y de ahí vamos a ir ajustando la FiO2 para mantener un nivel de oxigenación mayor a 92. 92, 93, está perfecto. Paciente con COVID, pretender que sature un 97%, 98%, eso no existe. Con que tenga 92 para arriba ya está, suficiente. Ya el 92 está bien. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene que trasladarse dentro de la institución? ¿Está? Le colocó el oxígeno en la sala donde lo revisaron principalmente y tiene que pasar sí o sí a una sala de aislamiento. ¿Está? Todos los pacientes de aislamiento hasta que llegue el resultado del hisopado. Si es negativo, se levanta el aislamiento y si es positivo ya queda totalmente aislado como ya se venía. Pero mientras el paciente está en aislamiento, los cuidados es igual que si el paciente tuviera confirmado el COVID. Entonces, se lo revisó sala de aislamiento y es trasladado, ¿por qué? Por el camillero. El camillero tiene que estar perfectamente con todos los elementos de protección personal adecuados, el paciente, como le dije, con el barbijo quirúrgico y en el caso de que sea confirmado, envuelto con una sábana. Nosotros lo que hacíamos al principio, cuando no existía la burbuja, se sentaba el paciente en la silla de ruedas, envuelve con... Se le prohíbe que se le prohíbe la silla de ruedas, se le prohíbe que cuando se siente toque la silla, es decir, tratamos de que vaya sin tocar absolutamente nada. Después, bueno, por supuesto, cada sistema de ambulancia o de hospitales o clínica inventaron este sistema de burbuja para poder llevar los pacientes. Igual el paciente adentro debe ir con el barbijo para su traslado. Ya cuando llega a las salas de aislamiento, es como lo ven acá, el paciente... El personal que lo recibe en caso de enfermería ya está con todo su elemento de protección personal para atenderlo. En este caso es un paciente sospechoso y acá en este caso no está confirmado, pero por lo menos hasta que llegue el hisopado, que antes llegaban rápido, ahora ya demoran 2 días, hasta 3 días están demorando en llegar, tiene que ser considerado como paciente con COVID. Este es otro lugar de trabajo, donde están las salas de aislamiento, ese es otro paciente que está con aislamiento respiratorio por posible COVID. Bien, ¿cuál es el rol ahora sí del kinesiólogo? Si el paciente... Chicos, miren para abajo y mírense si tienen puestos los micrófonos apagados, por favor. Es muy feo estar hablando con alguien charlando por atrás. Bien, ¿cuál es el rol nuestro? Que es para lo que todos están sentados frente a la computadora para que Fabián y yo les contemos un poquito. Si el paciente entra en insuficiencia respiratoria y requiere aerosolterapia, no realizar nebulizaciones, totalmente no recomendable.
¿Qué puede el paciente? ¿Siente la insuficiencia respiratoria asociado a un broncoespasmo severo? Sí, en ese caso se realizan los PAF con los inhaladores de dosis medida, pero con aerocámara. Y todo esto tiene que estar ya preparado. Entonces, ustedes vieron, y yo siempre lo charlamos en los cursos, todo paciente que viene con una placa, ya sea porque tiene un bloque neumónico, nebulizaciones. A todo el mundo nebulizaciones. Se hace unas nebulizaciones. ¿Para qué? Solamente la nebulización es para trasladar un broncoditador, una droga que vaya ahí. Y los pacientes con COVID por lo general no hacen broncoespasmo. Entonces, por lo tanto, siempre si le dicen, hay que nebulizarlo, primero, ¿para qué? ¿Tienes sibilancia? ¿Qué querés llevar con la nebulización? ¿Qué medicación querés llevar? ¿Está? ¿Un beta-2 adrenérgico, un anticolinérgico? Lo ocultamos, no tiene sibilancia, es innecesario. Si lo tiene, no lo vamos a nebulizar y hacemos los PAF con aerocámara. Y no hay PAF, no hacemos aerocámara, entonces que se busque por vía sistémica cómo vamos a hacer para disminuir ese broncoespasmo. Pero no vamos a correr el riesgo de aerosolizar, porque yo no le puedo hacer una nebulización con un barbijo al paciente, ¿se entiende? Eso es algo irrisorio. Entonces va a aerosolizar y contagiamos a todo el resto del personal. Bien. Como antes yo les decía que también el rol nuestro es preparar con anticipación el ventilador, las interfaces adecuadas. Si el paciente está, como veíamos ahí, un aislamiento y se empieza a tener insuficiencia respiratoria, nosotros afuera ya tenemos que preparar el ventilador con todas las interfaces. Nosotros tenemos que tratar de estar dentro del paciente el menor tiempo posible. Yo no voy a entrar con el ventilador dentro del aislamiento donde está el paciente y ponerme a armar todo ahí adentro, porque son minutos de exposición en el que yo me estoy poniendo, y lo que tratamos de evitar justamente es eso. Entonces, nosotros está ya descrito que menos de 10 minutos de contacto donde está el paciente, el riesgo de contagio es menor. Si ya estoy más de 10 minutos, ya es el riesgo es mayor. Entonces, lo que nosotros hacemos es preparar el ventilador afuera, si es que puede ser, lo prendemos afuera, lo programamos y lo traemos en stand-by y lo conectamos a la pared y recién se lo coloca al paciente. Entonces, lo que vamos a preparar son, lo primero y fundamental, como ven acá en la figura de la izquierda, bueno, en las dos, es el filtro viral en la rama expiratoria. Esto que está acá, o este otro modelo que ustedes ven acá, no pueden faltar. Si las instituciones están recibiendo pacientes con COVID, ustedes son los encargados de pedir los materiales que van a necesitar. Si ustedes dicen, van a venir pacientes con COVID, entonces te tienen que preguntar, si lo vamos a ventilar, ¿tenemos los filtros adecuados? ¿Tenemos los sistemas cerrados de aspiración? No, entonces no podemos ventilar pacientes con COVID. Entonces hay que hablar con compras de las instituciones para que lo haga. Cuando tengamos todos los elementos, ustedes son los encargados de decir, ¿estamos preparados sí o no para recibir y ventilar pacientes con COVID? Porque tener un paciente con COVID sin tener esto, el riesgo es para todo el personal que lo va a atender. Llámese ustedes, llámese el médico, llámese el bioquímico, la persona del estamos ahí poniendo. Y si nosotros, que somos los encargados, no damos el alarma de eso, somos tan responsables por el contagio de todo el resto del personal. Entonces, sí o sí tienen que estar los filtros. Si no hay filtros, no sirve poner acá en la rama expiratoria los HME, que son humidificadores de filtro. No. Acá solamente van los filtros antibacterianos, en la rama expiratoria. También puede ver quienes ponen filtros antibacterianos en la rama inspiratoria, como ven acá a la derecha, y en la rama expiratoria. Esto de acá de la derecha yo diría que es innecesario, porque no se olviden que acá es por donde sale el gas que va al paciente, y ya tiene un filtro en la IN, un HMF, el paciente. Por lo tanto, esto sería para no contaminarlo al paciente. ¿Pero de qué? Porque si el paciente tiene otro filtro en la punta, o sea, este que está acá a la derecha, en la rama inspiratoria, no iría. Sí va el que va en la rama expiratoria. Bueno, por supuesto se recomienda que los filtros virales electrostáticos deben tener una eficiencia de filtración viral de al menos un 99,7%, y eso quiere decir que, bueno, tratemos de que las marcas que sean marcas reconocidas, ¿tá? Y no marcas cualquiera de filtro, y siempre viene la eficacia de los filtros, viene impreso por ley, tienen que estar puestos ahí por obligación de la ANMAT, cuál es la eficiencia de la filtración, no menos del 99%. Si tienen menos de eso, yo no colocaría esos filtros. El humidificador y el filtro, que es lo que va acá en la punta, lo que nosotros llamamos HMF, se coloca previo a la ida del ventilador, sí o sí debe ir. Una opción recomendada en la mayoría de los pacientes, según
es porque es más segura y porque es más eficaz, es simple de colocarlo, es más económica y es lo que hay siempre en todos los hospitales. Cuando tenemos un ventilador, siempre sí o sí tenemos esto, HMF o las famosas narices artificiales. Si vamos a hacer aerosolterapia con los pacientes en ventilación mecánica, ustedes saben que no se les hace nebulización porque hay que colocar el nebulizador en rama inspiratoria, y bueno, y eso es contaminación, le dijimos que no. Vamos a hacer aerosolterapia con los inhaladores de dosis medida, pero necesitamos sí o sí tener una aerocámara en la rama inspiratoria. Pero ¿qué pasa con esto? Si vemos el dibujito de abajo, que tengo el ventilador, la rama inspiratoria del aire, donde iría la aerocámara, pero luego tengo el filtro HM después de la eficacia va a ser nula porque todas las partículas de nebulización van a quedar en el filtro. Entonces, la opción es desconectar esto para hacer el disparo y luego volver a conectar. Pero dijimos, los pacientes que están en ventilación mecánica con COVID confirmado no se deben desconectar. Por lo tanto, este sistema de aerocámara no sería el correcto ahí, sino sería con una aerocámara después del humidificador y antes del tubo endotraqueal, que no les va a adaptar porque no está hecho para eso, pero sí con un conector que está en la punta lo podemos llegar a adaptar para que vaya en este caso. Yo soy de los que siempre dice, siempre se lo dije en todos los cursos, en la interfase todo está hecho de los diámetros que todo encaja perfectamente. Cuando yo tenga que ponerle algo, un adaptador, es porque ahí no va. Lamentablemente en este caso la única opción que tenemos es de ponerle la aerocámara después del filtro para no tener que desconectar y poner a hacer los disparos de esta forma, pero sí o sí va a requerir un adaptador, un conector para que pueda adaptarse bien. Algunos ventiladores traen incorporados los filtros internos, que son los ViralBac, que estos son más caros y mucho más complejos, pero los que estamos teniendo ahora y los que ha comprado el gobierno para la pandemia son los de industria nacional, que todos vienen con, ustedes ya conocen, los Neumoven, que ya vienen para usar con los filtros que tenemos, que les mostré recién. Bien, ojo que cuando nosotros estamos con estos pacientes en ventilación mecánica protectora, que decir, con un volumen corriente bajo, entre 4 y 6 mililitros por kilo de peso corporal, el humidificador HME podría aumentar el espacio muerto y favorecer la hipercapnia y generar mayor resistencia en presencia de condensaciones excesivas, y si el paciente levanta mucha temperatura, eso va a condensar mucho más. En esta situación, algunos expertos, y se los pongo así, tengo la obligación de decírselo, recomiendan la humidificación activa para disminuir el espacio muerto instrumental. Pero, lo que les pongo abajo, esto sin embargo puede exponer a un mayor riesgo del personal de salud, porque poner un humidificador activo donde lleva agua, donde hay que desconectar, corre Si vamos a usar ventilación protectora con bajo volumen corriente, tenemos que chequear ese volumen corriente y controlar que no condense mucho y cambiarlo de últimamente más seguido al HME antes que tener un sistema de humidificación activo. Los HM filtros, la mayoría pueden usarse con volúmenes que van entre 300 y 1500 mililitros en los adultos, y hay, acuérdense, otros más pequeños, que ahora se los va a decir Fabián, que son los de 75 a 500 mililitros en pediatría, ¿tá? Y ver las especificaciones. Todos los HMF en su costado adentro, o en el envoltorio o al costado, dice cuál es el volumen corriente recomendado. A veces el que compra, el personal de compra de las instituciones, no sabe eso y le ofrecen estos otros que son más baratos, pero que son pediátricos, como es más barato, obvio que lo van a comprar, pero cuando me lo traen a mí no me sirve uno de 75, de 150 mililitros para un adulto. ¿Está? Entonces, ustedes tienen que chequear todo eso y asesorar al personal de compra. Tener en cuenta que estos filtros humidificadores, el espacio muerto agregado, dentro de lo posible, los HME no deben tener un espacio muerto mayor a los 50 mililitros.